Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Rogándole a Dios Todopoderoso que nos dé sabiduría, entendimiento en su palabra para poder discernirla, comprenderla y llevar un mensaje por estos labios que Dios hable a su pueblo. Dios Todopoderoso, te oramos, te rogamos que prepare nuestras mentes para que la palabra que salga de mí sea palabra de sabiduría, sea palabra revelada y que pueda edificar los corazones y los pensamientos de aquellas personas que le van a escuchar. Señor, bendícelos, guárdalos, cuídalos y protégelos. En el nombre de Jesús, ata cualquier potestad de las tinieblas en su mente y en su corazón, para que traiga paz y tranquilidad en este preciso momento. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amados consiervos, sierva de Dios, Iglesia del Señor, amiga, amigos, el tema de hoy se titula En esto pensar. Meditemos en su palabra y pensemos en esto. La palabra no es algo que uno le escucha y entra por un oído y salió por el otro. O es que ya yo lo sé, o es que ya yo lo leí. Es que no, es que yo más bien lo predico. Dejemos a un lado ese orgullo. Seamos humildes y sencillos. Pensemos en lo que su palabra nos dice. Voy a leerles acá en Romanos, en el capítulo 13, versículo del 8, unos cuantos versículos acá. Dice así su palabra. Escúcheme bien, esta palabra, este libro no engaña a nadie. Dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, que nos amemos unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. ¿Escuchó? El que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Para que no se confundan más con estas clases de religiones que hay en el mundo. Porque aquí en el verso 9 vienen los mandamientos que el Señor dejó. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ni codiciarás, y cualquiera otro mandamiento de esta sentencia. ¿Cuál es el resumen del verso 9? Romanos 13:9. El resumen es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos al verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué hace usted con guardar un día si no tiene amor? No es nada. Pablo lo dice allá en Romanos, en 1 Corintios 3, es como símbolo que resuena. En esto, conociendo el tiempo que ella hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Pero escúcheme bien, el verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso les pido, mis amados consiervos, siervas de Dios, siervos del Señor, en esto pensad. Pensemos por un momento. Meditemos. Ya no es hora de jugar de iglesita. Ya no es hora de jugar, es que yo soy de esta denominación, es que yo soy de esta otra, y pelearnos unos con otros. Ya es hora de que nos amemos unos con otros y que busquemos de Dios como Dios está pidiendo a su pueblo. Si Él no ha llegado, no ha venido a arrebatar su iglesia, es por culpa de nosotros mismos, por muchas cosas que hacemos que a Él no le agrada. Pensemos por un momento con sinceridad. ¿Cuántos de vosotros han experimentado vivir completamente para vosotros mismos? Y cuando digo esto, yo lo pasé por esto. Cuando no conocía al Señor, era un egocéntrico. ¿Cómo iba a amar al ser humano? ¿Cómo iba a amar a mi prójimo si no me amaba ni yo mismo? Amados consiervos, un estilo de vida
Así llena al ser humano de orgullo, de un orgullo que es la suma de todas las virtudes, pero no trae paz ni tranquilidad, trae preocupación implacable, porque viven con el yo. Yo esto, yo aquí, yo allá, y el yo sigue por delante. Y el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo. Esto nos da saber cuando verdaderamente ha muerto ese yo. Ya no vivimos egocéntricamente con ese yo. Es un estilo de vida egocéntrico que vivíamos. Ahora no. La palabra de Dios, óigame bien, esta palabra de Dios nos enseña exactamente todo lo opuesto a como nosotros vivíamos y a como muchos están enseñando o han enseñado. Una filosofía egocéntrica. Pablo dice allá en Filipenses 1, 21 al 25, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo el morir era Cristo. Oiga bien, para él el vivir en Cristo, el morir en Cristo era ganancia. Dice, porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. El vivir era con Cristo y el morir era ganancia. ¿Lo piensa usted así, hermanita? ¿Lo piensa usted así, hermanito? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, 21, 25 y Filipenses 4, 13 dice el apóstol Pablo, nos enseña, óigame bien, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? Nos enseña que para él, el apóstol se enseña que todo lo puede en Cristo. Todo, para él todo era Cristo. Y no se avergonzaba. Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo, decía. Y cuando se sentía débil, el mismo Cristo lo fortalecía. Y el mismo apóstol Pablo de los Corintios, que cuando nosotros no tenemos fuerza, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque el Espíritu conoce todo lo que a nosotros nos sucede. A Dios no se puede engañar, Él está en nosotros. La filosofía egocéntrica de la vida, al principio, guía al ser humano engañosamente y parece que tienen una vida abundante. Pero no es así, porque ese yo no los deja vivir. En todo quiere sobresalir y ser el primero. Pero el amor es la puerta por la cual pasamos del orgullo egocéntrico, egoísta, al servicio de Dios. Y todos aquellos que hemos venido al Señor, hemos pasado de ese orgullo egocéntrico, egoísta, y ahora le servimos a Dios. No debáis a nadie nada, sino amaros unos con otros, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:13. Y en el versículo 9 nos hace un resumen de todos los mandamientos que habla. Y el versículo 10 nos dice que el cumplimiento de la ley es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en Romanos 13:11 nos habla que cuando dejamos de vivir esa filosofía egocéntrica llena de ese orgullo, nos llenamos de Cristo. Somos para Él, vivimos para Él. Le amamos como verdaderamente se ama. Y cuando amamos a Cristo de esta manera, amamos al prójimo de esta manera, porque el prójimo es aquel que tenemos a la par. Porque Jesús dijo en cierta ocasión, Jesús lo dijo, el reino de Dios está entre vosotros, y no le entendieron. Que el reino de Dios era Él, que andaban con ellos. El reino de Dios está entre vosotros, dijo Él, y no le entendieron. Ahora el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios nos demanda hoy.
Romanos 14, 17, 19. Que entendamos que el reino de Dios está entre nosotros porque hoy tenemos el Espíritu Santo y hoy Dios nos ha mandado que con ese amor, con esa misericordia, ayudemos al débil, podamos llegar hasta Él. No solamente con palabras, con mensajes, sino llegar hasta Él con el amor que Dios nos ha dado. Amados hermanos, el tema es un tema tan sencillo para que nosotros podamos comprenderlo, entenderlo. En esto pensar, en esto que has escuchado, en esto, si tienes duda, ahí están los textos bíblicos, búscalo, escudriñalo, pídale a Dios sabiduría para que te des cuenta, en esto pensar. Si no pensás en esto, vivís egocéntricamente como vivías antes. Es hora de cambiar, es hora de conocer esa verdad, de quitarse la venda y ser amoroso con el prójimo, ser amable con el prójimo, amarlo como Dios nos ama a nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda bien que el Señor está a las puertas. Él viene. Bendiciones. Amén y amén.